Bienvenidos a la primera sesión de nuestro curso de comprensión de lectura, que está comprendido dentro de la segunda fase del examen de Ceneval en el acuerdo 286 para acreditar el bachillerato. Yo soy la licenciada Orquídea Flores. Voy a estar trabajando con ustedes en todo este apartado, justamente, donde vamos a aprender a leer, ¿no? Donde vamos a aprender a hacer la comprensión de lectura. Yo estudié la licenciatura en psicología, también he estudiado pedagogía y tengo experiencia previa en la impartición de este tipo de cursos, ¿no? He tenido también la oportunidad de poder asistir al conocimiento del examen para de esta manera poder transmitir una enseñanza muchísimo más concreta y enfocada a los objetivos del examen. En esta, nuestra primera sesión, hoy vamos a trabajar la importancia de la lectura. Vamos a saber por qué es tan importante leer. Sí, como se los comentaba, desde la segunda fase, ¿no? Que es fundamental la lectura porque contiene textos que hay que comprender, no solo leer y retener, ¿no? Pero también porque vamos a entender algunos aspectos del examen que están relacionados con esta parte. ¿Por qué es importante leer? Vamos a entender en primer lugar qué es lo que vamos a hacer a lo largo de estas sesiones. A lo largo de estas sesiones, el objetivo, la finalidad es que aprendamos y conozcamos estrategias con las cuales podamos hacer una buena comprensión de lectura. Normalmente cuando hablamos de comprensión de lectura, desgraciadamente muchos cursos, sobre todo los enfocados a la comprensión de idiomas extranjeros, nos enseñan que hay que retener información. Por ejemplo, nos cuentan una historia, ¿no? La niña del vestido azul que vivía en la casa roja, ¿no? Por ejemplo. Al final, cuando nos hacen preguntas, esas preguntas están relacionadas con cosas evidentes como cuál era el color del vestido, cuál era el color de la casa, a fin únicamente de evaluar o establecer qué tanta memoria tenemos a corto plazo. En este caso aprenderemos varias estrategias al final de todas estas sesiones. Hoy particularmente me interesa que nos sensibilicemos acerca de la importancia de la lectura, porque hay que leer no solo para los fines de nuestro examen o para estos fines concretos ahora, sino porque hay que leer en general. Una de las primeras cosas que hay que tomar en consideración es que nuestro país es uno de los países que tiene los más bajos índices de lectura en todo el mundo. Estamos hablando de que es un país, ¿no?, que en una lista de 108, ¿no?, que han recibido diagnósticos en torno a sus niveles de lectura, México ocupa el lugar número 107. Esto quiere decir que los mexicanos leemos alrededor de 3 libros por persona al año. Estas cifras, debemos tener mucho cuidado, no necesariamente reflejan la realidad. Hay, desgraciadamente, por una cantidad de factores muy importantes, ¿no?, personas que no tienen la posibilidad de leer un solo libro al año. Si bien es cierto que todo el tiempo estamos leyendo, ¿no?, que tenemos contacto con anuncios publicitarios, correos electrónicos, redes sociales, mensajes de texto, anuncios en la televisión, subtítulos de algunas películas o series, lo cierto es que no tenemos un contacto real con diversos tipos de textos o diversos tipos de lenguaje, que justamente es lo que su examen, el examen de Ceneval, exige, que tengan el conocimiento en relación a diversos tipos de complejidad en en el lenguaje de los textos, desde textos que pueden ser muy sencillos hasta textos que pueden ser un poco más complejos. Entonces, por eso es importante entender estas situaciones por las cuales a veces no leemos. Las personas, ¿no?, tenemos muchas actividades hoy día, trabajamos muchas horas, tenemos hijos, tenemos familia, ¿no? Hay personas que tienen 2 o 3 empleos. Entonces es importante, ¿no?, entender que estos elementos son los que de alguna u otra manera no permiten que las personas tengan el tiempo e incluso el dinero para leer. Porque leer requiere de un espacio, un momento dedicado exclusivamente a esta actividad y asimismo requiere de dinero. O muchas de las veces, entre el bombardeo que hoy día, porque no hay otra manera para definirlo, el bombardeo que hoy día recibimos por parte de los medios y de campañas publicitarias en particular, de que tenemos que leer y hay que leer y leer y leer 20 minutos con los niños y en los niños nos ponen a nuestro
actor o a nuestra actriz o cantante favoritos, pero desgraciadamente no nos dicen qué leer o dónde conseguirlo, ¿no? O que contamos con una gran cantidad de recursos, ¿no?, literarios de todo tipo para poder acceder a la lectura por primera vez. Entonces, tomando en consideración estos elementos que no son para dejarlos en segundo plano, que son sumamente importantes, quiero hablarles de las consecuencias de no leer. Una de las principales consecuencias de no leer es un fenómeno conocido como analfabetismo funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas, aunque hayamos aprendido a leer y a escribir, porque lo hicimos desde la primaria y posteriormente en la secundaria, y todos los días, de alguna u otra manera, como se los comentaba hace un momentito, leemos un poquito o escribimos un poquito, desgraciadamente no podemos llevar a cabo de manera satisfactoria todas las actividades que la vida cotidiana nos exige, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, todo el mundo lo sabemos, hoy día, apenas hace unos meses, nuestros legisladores aprobaron, ¿no?, que la preparatoria sea obligatoria, ¿no? Entonces, tener este grado de estudios, justamente por el cual vamos a presentar este examen y vamos a prepararnos y estamos preparándonos, este grado académico de alguna u otra manera ya tiene una exigencia mayor a solamente saber escribir, leer, hacer algunas operaciones básicas en matemáticas. Aquí ya se exige que haya un pensamiento crítico, el desarrollo de la capacidad intelectual, analítica, que ya no solamente las personas veamos o leamos algo y entonces no lo procesemos, simplemente lo integremos a nosotros sin cuestionarlo, sin preguntarnos de dónde viene o por qué surgió. Tampoco, no se trata de llegar a un extremo y decir, bueno, ahora todo, absolutamente todo lo que lea lo voy a cuestionar y me voy a volver una persona más que crítica, criticona. Y aquí, perdón por el término, que es un término un tanto coloquial, pero sí debemos tomar en consideración que cuando nosotros leemos, ¿no?, nuestra capacidad intelectual se va enriqueciendo, entonces somos capaces de poder criticar de manera objetiva, ¿no?, de manera neutral, muchas veces sin estar a favor o estar en contra de una postura, y con esto acrecentar nuestro conocimiento y sobre todo nuestra capacidad de poder pensar y razonar mejor. Entonces es por eso que las consecuencias de la lectura son importantes tomarlas en consideración. El analfabetismo funcional afecta a un gran porcentaje de las personas de países como el nuestro, ¿no?, que son países en vías de desarrollo, que desgraciadamente se traduce en un empobrecimiento de la capacidad intelectual de las personas para comprender esas cosas que no son evidentes, que están un poquito más allá y que a veces hay que rascarle. Entonces, para eso vamos a tener que reaprender a leer, ¿no?, para poder aprender a ser críticos y poder tratar de entender eso que no está escrito en los renglones, sino que hay que rascarle un poquito, como normalmente se denomina, vamos a aprender a leer entre líneas. Ahora bien, hay que tomar en consideración algo muy importante, por lo cual a mí me interesa que hablemos y que dediquemos esta sesión a la lectura. Nuestro examen, ¿no?, nuestro examen Ceneval, como ustedes ya lo saben, se divide en dos fases. La primera de ellas, que está dividida en 4 módulos, exige en cada momento de esos 4 módulos que leamos. Así se trata de matemáticas o del módulo llamado ciencias experimentales, que contiene física, química, biología. Aún en esos módulos que pareciera ser que solamente son fórmulas y operaciones matemáticas, hay que leer. En toda la primera fase se exige un 100% de lectura, vienen textos de hasta 2 cuartillas para responder entre 1 y 5 preguntas, cuando mucho, ¿no? Entonces, en esta primera fase se nos exige además que de poder comprender los textos, leamos con cierta velocidad moderada, lo cual ya hablaremos más adelante, para que nos alcance el tiempo y respondamos adecuadamente. Ahora, en la segunda fase, que es la que particularmente nos interesa a nosotros, nos vamos a encontrar, siendo honesta, con la menor cantidad de lectura,
pero que sí requiere que pongamos mucha atención. Vamos a encontrarnos con 2 textos de aproximadamente cuartilla y media a 2 cuartillas por texto, ¿no? Cada uno de estos textos de temáticas y de estructuras distintas, normalmente nos encontramos con un texto de tipo informativo, que puede ser periodístico o divulgación científica, y el otro texto, no necesariamente en este orden, cabe aclarar, el otro texto literario. Puede ser un cuento, puede ser el fragmento de una novela, puede ser una fábula. Respecto a estos 2 textos tendremos que responder 10 preguntas en cada caso, ¿no? Lo cual uno puede decir, pues es simple, ¿no? Después de haber respondido 100 y tantas preguntas, ya responder 20 ya no son nada, y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay que tomar en consideración que de esta primera prueba de la segunda fase, que consiste en la resolución de estas 20 preguntas a partir de los 2 textos, se toma la mitad de la calificación para aprobar la segunda fase. Quizá en esta segunda fase ya no requerimos de leer con tanta velocidad como lo fue en la primera, ¿no? Ni son textos tan complejos, podemos volver a releer, podemos regresar a las preguntas, regresar a los textos, pero es muy importante porque uno de los textos siempre va a tener la particularidad de tener preguntas que normalmente denominamos capciosas, preguntas y opciones de respuesta que nos pueden resultar confusas a veces, tenemos que volver a releer y al final de cuentas entonces no estamos entendiendo, ¿no? Porque es muy complicado y podemos perder tiempo. Entonces, insisto, sí es muy importante que no descuidemos este aspecto de la lectura, que no lo echemos en saco roto, en saco vacío, porque todo el examen nos lo exige. E insisto en este punto que es muy importante tomar en consideración. No se trata de lectura, de retención, no se trata de memorizar la información. A veces, es más, cuando nos encontremos una pregunta en torno a un texto, vamos a tener la sensación de que lo que nos está preguntando el examen respecto a esa lectura no viene en la lectura. Y vamos a querer volver a releer, y vamos a volver a leer la pregunta, y vamos a volver a leer el texto, y lo cierto es que vamos a perder mucho tiempo. Entonces, desde ahora tenemos que irnos, si se me permite la expresión, entrenando. Es como todo, como cuando queremos hacer ejercicio, queremos bajar de peso, ¿no? Ahora ya pronto viene la fecha en que hacemos nuestros planes para el nuevo año, hay que bajar de peso, y estarán de acuerdo conmigo en que bajar de peso no lo vamos a conseguir sentados en casa comiendo, tenemos que entrenarnos para conseguirlo. De esta manera entonces es que la lectura es así de importante. Si vamos a conseguir un objetivo que es aprobar ese examen, entonces hay que leer, ¿no? Y leer implica una serie de elementos que hay que entrenar y reforzar, porque vamos a tener que tener el justo medio entre la lectura rápida, vamos a ponerlo entre comillas, y la comprensión. Así pues, entonces, me parece que tenemos que resaltar algunos puntos en cuanto a la importancia de la lectura. ¿Por qué es importante leer? Así, en primer lugar, porque yo entiendo que las personas, cuando no estamos habituados a leer, y de repente llega alguien y nos dice, tienes que leer, no es un proceso fácil, hay que irse adaptando poco a poco, hay que empezar poquito a poco, hay que tener un motivo, una finalidad. La finalidad inmediata en este momento para ustedes es tomar en consideración que la lectura la necesitamos de manera obligada para aprobar ese examen. Para aprobar ese examen, tanto por lo que les comentaba, porque necesitamos leer rápido, necesitamos comprender, ¿no? No solo para la segunda fase, sino para todo el examen, a lo largo de todo el examen. Leer con cierta regularidad y con cierta conciencia, que también es importante decirlo, nos va a ayudar a mejorar la ortografía. No es un acto mágico tampoco. Muchas personas a veces piensan que uno se pone a leer 20 minutos diarios, como bien lo anuncian los comerciales, y que con eso nuestros acentos, nuestras comas, nuestros errores en la S y la C se van a corregir de manera automática. Y no, tampoco vamos a engañarnos en ese sentido, pero sí sabemos, ¿no?, que cuando se hace una lectura plena y consciente, e insisto, con una finalidad, como es el caso,
sí puede ayudarnos, porque podemos ir haciendo asociaciones, tejiendo como puentes entre los errores que normalmente yo tengo a la hora de escribir, o incluso a la hora de leer, porque a veces no sabemos leer un acento, o no sabemos leer una palabra de manera correcta, y lo que estoy leyendo. Tiendo estos puentes para mejorar la ortografía, mejorar la pronunciación, pero también para mejorar la redacción. Aquí yo me estoy adelantando, la verdad, un pasito, simplemente lo comento, no voy a ahondar en ello, pero es importante tomar en consideración que también tenemos que realizar un texto durante la segunda fase del examen y que para ello la lectura nos va a favorecer tanto porque vamos a tener información suficiente para poder desarrollarlo como para podernos expresar de manera clara y sencilla. Entonces, de entrada, si nada más tomamos en consideración el examen como motivo para leer, ya tenemos varias ganancias. Obtenemos la prepa, mejoramos nuestra comprensión, ¿no? Nuestra capacidad de entender cosas que quizá antes no entendíamos, nuestra ortografía y nuestra redacción. Otros de los objetivos, vamos a decirlo así, de los motivos más bien de por qué leer es importante, está uno muy simple, ¿no? Ampliar los conocimientos. Sí, si bien es cierto, hoy día que tenemos la televisión, tenemos las computadoras, tenemos acceso a la información de manera inmediata y podemos ir ampliando nuestros conocimientos respecto a muchos temas mediante estos recursos. Lo cierto es que no procesamos la información igual, ¿no? Cuando la obtenemos de estos medios electrónicos o masivos, o visuales, ¿no? Mejor dicho, que cuando la obtenemos de textos, ¿no? Ya más adelante, ahorita hablaremos de por qué no entendemos las cosas igual si las vemos o las leemos. Entonces, ampliamos nuestros conocimientos, cosa que también vamos a necesitar para el examen. Necesitamos estar en actualidad con los temas que está pasando en México y en el mundo. Algunos datos muy sencillos, no se trata de que nos volvamos expertos ni que dominemos todos los temas, pero sí que aprendamos información, ¿no? Jalemos un poquito de información de muchos temas para tener suficientes conocimientos y no solo poder entender mejor el examen, ¿no? Las lecturas y las preguntas, sino también, insisto, poder tener una mejor expresión escrita. Asimismo, otro de los puntos bien importantes es que en la medida en que uno empieza a leer, ¿no? Y empieza, como comúnmente se dice, a abrirnos a otros mundos, ¿no? O tener contacto con cosas que probablemente antes no conocíamos ni sabíamos que existiera. Muchas de las veces, en mi experiencia, ¿no? Me he topado con mucha gente que una vez que comienza el proceso de lectura y empieza a involucrarse, primero con documentos sencillos como puede ser el periódico y después con documentos más complejos como puede ser una novela, deciden continuar con sus estudios. Yo sé que muchas de las personas que van a presentar su examen en este enero tienen esa finalidad, quieren aprobar, quieren obtener el certificado de preparatoria para poder continuar hacia una licenciatura, pero no todos tenemos esos objetivos. La lectura nos va a facilitar, nos va a empujar, además, ¿no? Si en algún momento dado tenemos ese plan y decidimos ingresar al nivel superior, vamos a tener ya de alguna manera construido el hábito de la lectura, porque justamente la lectura es eso, debe transformarse en eso, debe transformarse en un hábito. Voy a poner un ejemplo, voy a hacer una analogía absurda si se quiere, pero que a mí me sirve mucho para entender cómo se forma, cómo se construye este hábito o este gusto por la lectura. Cuando nosotros éramos niños, nuestros padres, nuestra madre, todos los días, desde que ya nos salieron los dientes, nos hacían o nos ayudaban a lavarlos. Nos cepillaban, después aprendimos nosotros, iban a la escuela y nos daban clases de eso, nos regalaban los cepillos, nos daban etc. cantidad de cosas, y con los años, hoy día es un hábito. Por mucho que estemos cansados en las noches, por mucho que hayamos llegado tarde,
lo cepillamos, aunque sea en un par de minutos, pero lo cepillamos. Yo dudo mucho que haya una persona que diga, no, yo no me los lavo nunca, ni un solo día, por ahí me los lavo cuando voy a una fiesta, ¿no? Cuando voy a una cita con una novia o con un novio, un galán. Todos normalmente tenemos ese hábito, ¿no? Lavarnos, que no se sientan los dientes raros, que estén higiénicos. ¿Por qué? Porque se fomentó todos los días, se fue haciendo una costumbre diaria que después se fue extendiendo a lo largo de los años y que hoy día uno ya no se atreve a cuestionar que está mal y que no hay que hacerlo y que hay que flojera. La lectura es un proceso, debiera enfrentar un proceso similar desde que entramos a la primaria. Debería hacerse un hábito que comienza por la lectura diaria de pequeños textos, ¿no? Y que después se amplía a textos más complejos. Pero, como lo dijimos hace ya un rato, casi al principio, son tantos los factores que intervienen en este proceso que hoy día ya no tenemos ese hábito y tenemos la tarea de volverlo a formar. Entonces, tenemos que empezar leyendo poco, ¿no? Tenemos que leer sencillo, porque si no, honestamente, nos va a dar sueño, ¿no? Cuando uno ha perdido el hábito de la lectura y hay que hacerlo por cierto objetivo, cierta obligación, lo cierto es que uno viene emocionado, toma el libro, se sienta, empieza a leer 1 o 2 páginas, hasta mañana, ¿no? Es el mejor somnífero que existe, natural. Entonces, es importante ir generando esa costumbre, poquito a poco, ¿no? 5 minutos, 10 minutos diarios. Ya más adelante también ofreceremos algunas sugerencias para que ustedes, porque ya sé que en este momento ya se estarán preguntando, bueno, ¿y qué leer? Porque caigo otra vez en lo mismo, ¿no? Entonces, seguimos con estos objetivos. Asimismo, ¿no? Leer nos va a beneficiar porque vamos a poder, como ya se los mencionaba hace un ratito, ampliar nuestra capacidad crítica. Vamos a poder situarnos en un punto desde el cual podamos atender a varias situaciones o varias de las razones o causas que generan una situación, para ya no nada más ser criticones, como hace un rato explicaba, ¿no? Decir, no, yo estoy a favor o estoy en contra, porque no sé, ¿no? Pero tengo que estar a favor o tengo que estar en contra. Entonces, si se van dando cuenta, la lectura es todo un proceso que se va armando. Si ampliamos los conocimientos, ampliamos la capacidad crítica. Entonces, tenemos más información, tenemos más opciones de dónde elegir. Ya no solamente seguimos un punto de vista u otro porque lo dijo alguien. Al final es una decisión ya más consciente. Otro de los puntos, ¿no?, que a mí me parece muy importante, recientemente tuve la oportunidad de que alguien me contara esto y por eso hoy día quiero compartirlo, ¿no? Porque me decía, desde que empecé a leer, ¿no?, que el periódico primero y que después por ahí unos cuentitos y después una novela, ya tengo de qué platicar, me decía esta persona, ya tengo tema de conversación, ¿no? Con mi familia, ella me comentaba, antes se ponían a discutir sobre política, sobre los presidentes, y yo no sabía qué decir. Sin embargo, hoy que ya he leído un poquito y que ya tengo un poquito de información, ya el otro día que nos reunimos, ya pude opinar acerca del conflicto armado allá en el Medio Oriente, y me dio tanto gusto, me sentí tan segura de mí misma porque pude interactuar. Y aunque no lo crean y aunque parezca un aspecto secundario de poco valor, lo cierto es que la lectura también nos favorece esto, no solo mejorar las relaciones sociales o interactuar, sino que también nos hace sentirnos seguros con nosotros mismos, capaces de lograr todos los objetivos que nos planteemos, porque, insisto, y aunque parezca que repito y repito este punto, es muy importante. Necesitamos, ¿no?, que la lectura refuerce nuestra capacidad de entender y comprender mejor las cosas que nos rodean, no solo lo que está escrito en los textos. Entonces, ahora, yo sé, ¿no?, lo comentábamos hace un momento, todos estamos rodeados de información, por donde le veamos, ¿no? Todo el tiempo, porque yo sé que alguien está pensándolo, yo sé que a alguien le está pasando así la idea o lo está comentando ahora mismo, ¿no?
Es que yo sí leo, todo el tiempo leo, ¿no? Cuando voy en la calle, leo los anuncios de tal, leo las indicaciones, se utilizan mensajes de texto, leo mensajes de texto, tengo que leer para tomar la pecera, tengo que, y me van a decir, entonces no se puede decir que no leemos los mexicanos. El problema es que eso que leemos, esas cositas que leemos, esos enunciados publicitarios, esos mensajitos, el Facebook, el Twitter, qué sé yo, hoy día tantos recursos, ¿no? Van reduciendo poco a poco nuestra capacidad de comprender, de entender, ¿no? Y de concentrarnos, esa en especial. La capacidad de concentración, ¿por qué nos da sueño cuando agarramos un libro o un periódico? Tiene mucho que ver con este mal entrenamiento que nuestro ojo tiene. Hace un momento les explicaba que leer tiene que entrenarse, como ir al gimnasio, así. Pero ¿qué tiene que entrenarse? Tiene que entrenarse tanto nuestro ojo como nuestra cabeza, nuestro cerebro. Entonces, esto que leemos todo el tiempo, que aparentemente estamos leyendo todo el tiempo, es justamente lo que nos convierte en analfabetas funcionales. Sí, sabemos leer, sí, yo aprendí desde la primaria, había quien me pueda decir. Pero mi capacidad para concentrarme y enfocarme en un texto de mayor amplitud o mayor complejidad cada vez se va reduciendo más. En gran medida, la responsabilidad es de los medios visuales. ¿Por qué medios visuales? ¿Por qué no digo los medios masivos o por qué no digo los medios audiovisuales? Los medios visuales, ¿no? Como pueden ser desde la televisión hasta la pantalla de la computadora o bien ahora del celular o una tableta electrónica, son medios que desgraciadamente van, si lo podemos decir así, van mermando la capacidad de nuestro ojo para poder retener la atención línea tras línea, palabra tras palabra e incluso signo tras signo. El simple hecho de que nos estén emitiendo, que sean aparatos que emitan luz, ya de por sí desgasta la capacidad del ojo, hace que sea un poquito más lento a la hora de leer, aunque nosotros no nos demos cuenta. Además, si tomamos en consideración que nuestro examen lo vamos a realizar, lo vamos a leer, mejor dicho, sobre hojas de papel y no sobre una pantalla, entonces sí hay que tomar esto en consideración de que tenemos que leer en formatos impresos, porque, insisto, el ojo empieza como nuestros músculos, ¿no? Cuando no hacemos ejercicio, el músculo ya está flácido, el músculo como que ya no jala igual, ya no tiene la misma fuerza, no tiene la misma potencia, así el ojo. No se les olvide que que es nuestro primer recurso para leer, es un músculo y que necesita tonificarse igual que el resto. Entonces, vamos a hablar, ¿no? Ahora sí, ya después de tanto preámbulo, ¿qué significa leer? Leer en un primer momento, en su parte más esencial, es descodificar palabras, ¿no? Yo cuando oigo el término descodificar, yo sí me hago unos signos de interrogación en mi cabeza y digo, ¿y eso qué significa? ¿Eso con qué se come? Leer, lo primero en que consiste, ¿no? Por eso de ahí la importancia del ojo, es identificar cada una de las letras que conforman una palabra. Después, todas las palabras que conforman un enunciado. De esa manera podemos irnos extendiendo y el enunciado que conforma párrafos y el párrafo que conforma textos. Entonces, descodificar quiere decir que lo primero que hacemos, ya estamos tan acostumbrados, por supuesto, que no lo notamos, ya es un proceso interiorizado desde hace varios años, es entender que es por ejemplo, ¿no? Lo que están viendo en la pantalla. La palabra manzana. La palabra manzana está conformada, ¿no? de varias letras. Entonces, lo primero que hace nuestro ojo es repasarlas e inmediatamente después entender qué quiere decir todo ese conjunto de letras.
Entonces, ya que lo entendemos, lo podemos asociar con lo que esté relacionado, ya sea que antes esté acompañado de un artículo que diga la manzana y que después siga de un verbo, ¿no? Es y luego de un adjetivo, roja. Entonces, ya tenemos un enunciado. Pero primero tuvimos que ir entendiendo parte por parte, porque ese es el chiste de la lectura. Después, hay que tomar en consideración, ¿no?, que las palabras que vamos descodificando de manera inmediata, en microsegundos diríamos, como se les dije hace un momento, pueden estar organizadas desde los simples enunciados a los que estamos acostumbrados todos los días, ¿no?, de un anuncio o de un espectacular, hasta un texto de gran complejidad o de gran belleza literaria, como pudiera ser Don Quijote, ¿no?, o un texto en particular sobre sistemas computacionales, se me ocurre. Entonces, nuestro cerebro tiene la capacidad de procesar esa información, pero en la medida en que va descodificando cada uno de los elementos. Sin embargo, la lectura no es solo, no se limita a un sistema de descodificación. Si se tratara de eso, entonces la lectura no tendría ningún beneficio. La lectura es un proceso, si lo podemos definir de esta manera, de interacción entre el que lee y entre el texto. De alguna manera podríamos decir que es un proceso de interacción entre el lector y el autor. Sin embargo, vamos a limitarnos a hablar del texto. La lectura, como trasciende entonces ese mero proceso de descodificación, acaba convirtiéndose en un proceso que, como se los he dicho ya hasta ahorita, debe estar motivado por un objetivo que busca el autor en contra de la lectura. Aquí sí es muy importante señalar, ¿no?, que debemos ser honestos con nosotros mismos. Si leemos porque estamos obligados, ¿no?, porque alguien nos está diciendo, ándale, lee, y uno dice, bueno, ándale, ya no me estés molestando. Eso no funciona, porque la lectura obligada, la lectura forzada, como todo lo que es obligado en la vida, resulta entonces un proceso vacío de sentido, no sirve para nada. Sí tenemos que detenernos a reflexionar acerca de que la lectura es este proceso donde interactuamos, que no soy yo un ser pasivo el que está leyendo, o que el libro es un objeto pasivo, aunque sí, el libro al final de cuentas es un conjunto de hojas con tinta impresa, está transmitiendo información que interactúa con el conocimiento que yo tengo acerca del mundo, con el mucho o poco, sesgado o no. Lo cierto es que en el momento en que yo empiezo a leer, empiezo a interactuar con lo que está escrito, y entonces vamos haciendo como una especie de tejido entre lo que está ahí y lo que yo conozco, lo que puedo asociar acerca de lo que leo. Entonces hay que tomar en consideración ese aspecto porque es fundamental para la comprensión de lectura. Hay que hacer una distinción bien importante. Muchas personas hacen distinciones entre la lectura seria, ¿no?, la lectura de comprensión, como es lo que ustedes van a hacer en su examen, y la lectura por placer, la lectura de ocio. Hay quien dice, no, es que no es lo mismo leer para preparar el examen que leer para pasar el rato, ¿no?, para que el viaje en el metro no sea tan pesado. Tal diferencia no existe. Al final de cuentas es lectura. Si bien es cierto que los fines son diferentes, porque en uno es obtener un certificado que se nos está exigiendo acá o allá, lo cierto es que el proceso a la hora de leer es exactamente el mismo, sea porque estemos estudiando o sea porque simplemente nos queramos enterar de un chisme, o porque queramos pasar un rato, como les decía. Entonces, hay que tomar en consideración el término de la buena lectura, que la buena lectura es aquella que nos deja algo, sea, insisto, para un fin formal o por mero ocio. Entonces, la buena lectura es aquella que le confiere un significado a lo leído. Si yo leo, así sea un fragmentito, la introducción de un texto, y ese texto, ¿no?, tiene significado para mí, lo puedo integrar a los conocimientos que yo ya tenía previamente y enriquecerme, eso quiere decir
que está funcionando, que el proceso no se está convirtiendo solamente en descodificar letras, que cuando uno acaba de leerlas o de descodificarlas, dice, ¿qué estaba leyendo? ¿No? Y entonces hay que regresarse otra vez para darle significado, ¿no? Que muchas veces llega a ocurrir. Entonces, es bien importante, aquí de verdad, eso sí hay que reflexionarlo, y sí hay que remarcarlo con rojo si estamos tomando apuntes, que la forma en que está escrito un texto es importantísimo y muchísimo más para los fines de nuestro examen. Hay que tomar en consideración el tipo de lenguaje, ¿no? Va a haber textos que sean muy complicados, con palabras, no se espanten, tampoco tan rebuscadas, ¿no? Tampoco así de, Dios mío, y sin diccionario, ¿qué voy a hacer? No. Hay que tomar en consideración que va a haber palabras que no vamos a conocer, ¿no? Que van a estar dentro de lo que conocemos como idea central en cada párrafo. Hay que tomar en consideración justamente que los textos van a estar, ¿no?, divididos por párrafos, que no van a aparecer así masacotes de textos en los que ni siquiera nos vamos a poder leer. Vamos a tomar en consideración entonces eso, la manera en que está escrito. Fíjense, hay una anécdota que me gustaría compartir a propósito de esto. Alguna vez conocí a una persona que tenía muchos años, sin leer, muchos años. Y entonces empezó, ¿no? Empezó a leer poquito a poco, justamente preparando este examen. Y esta persona me dijo, él al final sacó 8.5, ¿no? Después de tantos años de no haber leído. Sacó 8.5 y él me dijo, ¿sabes cuál fue mi secreto? Mi secreto fue que le puse atención a cada uno de los detalles de cómo estaba escrito el texto, desde el título, desde cómo estaban acomodados los párrafos, qué se trataba en cada párrafo, hasta al aspecto más chiquito, las comas, los puntos y comas y los puntos, y sobre todo los acentos de las palabras. Con eso, cada vez que leía, claro, antes de que presentara su examen, cada vez que leía iba entendiendo mejor, porque me di cuenta que los textos están escritos así por una manera, que las comas, los puntos y comas, los párrafos, los títulos no son inventos de los autores para darnos lata a nosotros, sino que tienen una finalidad, y la finalidad es que uno vaya entendiendo ideas chiquitas, sencillas, simples, en un enunciado, que se van conformando en ideas generales, párrafo por párrafo, y al final ideas principales en el texto completo. Entonces, ese es uno de los elementos que hay que tomar en consideración para que a la lectura se le pueda dotar de significado, la manera en que está escrito, cada uno de los elementos, los signos, el signo de interrogación, de exclamación, todos y cada uno de los signos y elementos que aparezcan ahí son fundamentales. Entonces, vamos a recapitular brevemente para entender qué pasa en nuestra cabecita y por qué es tan importante que ojo y cerebro estén coordinados cuando leemos. Cuando leemos, ya lo habíamos dicho al principio, lo primero que hacemos es descodificar. Entonces, acuérdense que descodificar es entender, ¿no?, la estructura, la forma de las palabras, de acuerdo a cada una de las letras que las conforman, y después cómo estas palabras se pueden traducir en enunciados, ¿no?, desde lo más simple hasta lo más complicado. Una vez que hacemos eso, entonces el siguiente paso, insisto, es un proceso micro, ¿no?, en un micromomento que no alcanzamos a entender de manera consciente, que ha sido estudiado, por supuesto, por muchísimas áreas de la lingüística, ¿no? Inmediatamente después lo que hacemos es comprender. Ahí, cuando hablamos de este proceso de descodificación y comprensión, hablamos de dos términos importantes. En el primero, en la descodificación, lo que hacemos es entender el significado de una palabra. Vuelvo a mi ejemplo. Cuando nosotros vemos la palabra escrita manzana, nosotros ya sabemos desde hace muchos años también qué es una manzana y podemos definirla, ¿no? En un primer momento, una fruta de tal forma, de tal color, que tiene la pulpa de esta manera, semillas, que tal árbol, de tal familia, si es que conocemos el significado del diccionario. Si no, sabemos que se trata de una fruta. El proceso, cuando hemos realmente comprendido esos signos, es entonces llegar a entender o a crear un significante. ¿Qué es eso de significante? Si yo les digo, imagínense una manzana,
¿no? Todos, absolutamente todos, ¿estaremos pensando en la misma manzana? No creo. Porque cada quien, cada persona elabora representaciones mentales y ese es el gran objetivo de la comprensión de lectura. Cada persona se apropia del concepto y en base a su experiencia crea una imagen mental en su cabeza. Entonces habrá quien pueda estar pensando en una manzana roja, ¿no? Habrá quien pueda estar pensando en una amarilla, en un jugo de manzana, habrá quien pueda estar pensando en el huesito aquí del cuello de los hombres, ¿no? Habrá quien pueda estar pensando en la manzana de Adán y de Eva, habrá quien pueda estar pensando como yo, por ejemplo, ahora en la manzana de esta marca de computadoras. Vaya, la creación de estos significantes es tan variada de acuerdo a número de personas que vemos y de experiencias que hemos tenido. Entonces, si se dan cuenta, el proceso de la lectura, al estar dividido en estos dos momentos, no es cualquier cosa, ¿no? Ya lo tenemos de alguna manera entrenado, pero sí es un proceso intelectual que requiere concentración, que requiere entendimiento, que requiere que conozcamos las palabras, que seamos conscientes de ellas, de los signos y asimismo que podamos irlo contrastando todo ello con nuestras experiencias previas. Aquí vamos a dar un punto y aparte. Cuando hablamos de la lectura, ¿no? Siempre, ya que hablamos de la comprensión y el entendimiento y la descodificación, siempre un tema que sale a la luz es el de la velocidad, ¿no? Hay por todos lados también N cantidad de productos que ofrecen que uno puede leer 1000 millones de palabras por minuto, porque entre más rápido mejor. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto que, como les dije, el examen requiere que se lea rápido, ¿no? Yo por ahí he tenido la desgracia de conocer a personas que han presentado este examen y que por precisamente el problema de la falta de velocidad en la lectura no han aprobado módulos, ¿no? Desgraciadamente, porque no les alcanza el tiempo. Pero tenemos que buscar un punto medio. Nuestro cerebro, procesa la información a un ritmo moderado. Si leemos demasiado rápido, ¿no? Como estos sistemas de 400 o 200 palabras por minuto, mucha de la información, de las ideas que deberían irse creando, deberían irse haciendo representaciones o imágenes mentales, como les decía algún momento, no van a alcanzar ese proceso, no van a madurar. Es como si fuéramos en un tren bala en Japón, ¿no? Que alcanzan velocidades impresionantes. Si bien es cierto, sí podemos ver las cosas que están al lado, habrá cosas que nuestro ojo no alcance a ver y nuestro cerebro no alcance a procesar. Entonces, no se trata de ir corriendo a aprender a leer en zigzag o en estos miles de palabras por minuto, pero tampoco se trata de que leamos lento, porque si leemos lento, entonces pasa exactamente lo mismo, el cerebro empieza a olvidar, ¿no? Si yo voy leyendo muy lento, ¿no? O sea, porque a veces el ojo no tiene o no da para más, lo que pasa es que de repente, ¿qué estaba leyendo? ¿No? Suele pasar así, los dos extremos, tanto sea muy despacio como sea muy rápido, nos llevan a lo mismo. Nuestro cerebro no va a tener como sus momentos para ir entendiendo. Ya más adelante iremos explicando qué procedimientos o qué estrategias podemos usar para compensar este asunto, pero lo que sí es importante es que hay que empezar a entrenar la lectura, aunque no la entendamos del todo, vamos a ser honestos, porque insisto, es un hábito que se debe formar. Hay que empezar a leer con conciencia, vuelvo a repetirlo, 5 o 10 minutos diarios religiosamente, perdón por el término, pero que no haya falta, para, en primer momento, entrenar el ojo y que entonces la velocidad se modere, porque cuando entremos a la parte de las estrategias sí vamos a necesitar justamente que esa velocidad moderada se combine con ellas para obtener buenos resultados. Ahora, la pregunta, ¿no? Obligada. Ya, bueno, órale, ya me convenciste, ya voy a leer. ¿Qué leo? Hay algunas sugerencias que a mí me interesan en particular, ¿no?
porque están asociadas a los fines del examen, ¿no? Y desde todo lo que estamos hablando, todo lo que hasta ahorita hemos comentado, son útiles para empezar este proceso, reempezar este proceso de la lectura. En primer lugar, está la sugerencia fija, ¿no?, que seguramente muchos ya conocen: hay que leer los periódicos. Los periódicos, hay ahí algunas sugerencias, ¿no? Los periódicos que tienen varias secciones, algunos no son recomendables, como pueden ser el Gráfico, la Prensa o el Metro. Desgraciadamente, aunque son periódicos de fácil acceso porque son baratos, algunos de ellos no tienen buena calidad, ¿no?, de prensa, traen algunos errores de ortografía, algunos errores de redacción. Las notas, aún con el respeto que nos merecen estos periodistas, no son útiles para nuestros fines. Yo sugiero que entre los periódicos que pudiéramos elegir para leer están el Universal, el Excelsior, ¿no?, Milenio, Jornada. Otra sugerencia es que se lean todos, vaya, no, tampoco se trata de que nos suscribamos a todos los periódicos y que nos lleguen kilos de periódicos a casa todos los días, no, sino que se compre con cierta regularidad, quizá cada tercer día, pero que cada vez que compre el periódico, compre quizá una vez el Universal, quizá otra vez la Jornada, quizá otra vez La Razón, quizá otra vez Milenio, para que de esta manera nos acostumbremos a distintas formas de escribir, distintas formas de acercarse a los hechos, a las noticias, a los criterios de los que colaboran con los periódicos. Algunas revistas también nos pueden ser bien útiles, como pueden ser Nexos, MX, ¿no? Pero principalmente yo sugiero, y por eso están marcaditas ahí con un asterisco, Algarabía y la revista Como Ves. Algarabía es una revista de publicación mensual que tiene una de las calidades editoriales más cuidadas de todo este país, que si bien es un poco cara, ¿no?, cuesta 50 pesos el ejemplar, hay ejemplares anteriores, ¿no?, que traen temas de ciencia, de arte, de lengua, ¿no?, de qué leer, y que la propuesta, además de que se van a nutrir de mucha información de muy buena calidad y de fuentes muy serias, también es que se van a ir acostumbrando con el tipo de texto que Ceneval trabaja en su examen. Ceneval a veces toma prestados, vaya, como sea que lo hagan con derechos de autor y demás, textos a Algarabía para sus exámenes. Entonces nos vamos familiarizando, lo mismo que con la revista Como Ves, que es el órgano de difusión científica de la UNAM, pero que está pensada para personas de preparatoria, secundaria preparatoria, con un lenguaje fácil y que nos acerca también a contenidos y materiales que se van a encontrar en los exámenes. Asimismo, y aunque ya no son tan recomendables, sí sugiero que se pueda acceder a portales de noticias en internet o algunos portales de los periódicos y de las revistas. Muchas de las veces no contamos con los recursos suficientes para estar comprando periódicos y revistas, pero es importante que lean, que conozcan todos los temas, que se familiaricen con lo que está pasando en nuestro país y lo que está pasando en el mundo, con reportajes especiales o apartados especiales en los que se trabajan temáticas que a veces no comprendemos, pero que como malentendemos todos traemos en la boca. Entonces, estas sugerencias me parecen básicas para empezar, ¿no?, a leer, porque, en resumen, a mí me gustaría que al final de esto que hemos platicado, podamos acercarnos sin tanto miedo, sin tanto horror a la lectura. Al final de cuentas no es nada espantoso, no es nada difícil, no se vayan tampoco con la idea de que hay que leer 20 minutos, libros así gruesotes, porque si no, no vale, no sirve, no. Insisto, y con esto quiero cerrar, todos los días, ¿no?, 5, 10 minutos si se nos permite por nuestras actividades. Estas sugerencias son excelentes porque hay artículos que nos pueden interesar a todos, hay artículos sumamente interesantes, insisto, en los periódicos, insisto en estas revistas que están marcadas con los asteriscos, e insisto finalmente en la intención o en el punto de que leer nos favorece, no solo para aprobar el examen, sino para
que nosotros podamos crecer como personas, tanto en el aspecto individual como en el aspecto social, mejorando nuestra capacidad de comprensión y de relación con diversos temas. Espero entonces que con todo lo que hemos platicado ahora podamos acercarnos a la lectura para que ahora sí, más adelante podamos conocer algunas estrategias que nos faciliten darle significado a todo lo que leímos. Muchas gracias.